amigos. Santo Dios. Me imagino, porque usted va a una misa, ni el cura usa Biblia, un folder usa el atarantado ese. Entonces, no, usted traiga su Biblia, hermanos. Aprenda a ser cristiano de los buenos, no sancochados. Capítulo 3, versículo 16 de Ezequiel. Hoy tendrá el privilegio de escuchar esta palabra en vivo. Tal vez la había escuchado en YouTube, en Facebook y tanta cosa. Hoy la va a escuchar en vivo. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dígame por favor. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Ok. Ezequiel 3:16 dice la palabra en el nombre de Jesús. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a quién. Diga a mí. Vino a mí palabra de quién. Palabra de quién viene ahorita. Va, ok, entonces no agarre pleito conmigo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿A dónde? No a los amigos, a la casa de Israel. Por eso que el tema hoy no es para los amigos, es para la iglesia. A la casa de Israel. Oirás pues, ¿qué dice? Tú la palabra de mi boca. ¿Y qué dice? Y los amonestarás. ¿De quién viene la amonestación? Ok. Y los amonestarás de mi parte. 18. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué dice? Demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado. Hoy voy a librar mi alma. 20. Si el justo, esto ya es para el evangélico, si el justo se apartare de su justicia. El día de ayer muchos se apartaron celebrando Día del Padre. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere otro tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre, ¿qué dice? Demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aleluya. Siéntese, hermano lindo. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Si algún amigo fue invitado a este lugar, bienvenido a este lugar donde venimos a escuchar palabra de Dios. Venimos a cantar alabanzas y creo que también vamos a dar ofrenda, ¿verdad? Porque no sé si ya recaudaron ofrenda, pero al menos yo no he ofrendado y creo que todos necesitamos ofrendar. Muy bien. Acomódese un momentito, hermano. Aleluya. Respire profundo. Gloria a Dios. Fíjense, mis hermanos, que el trabajo de un predicador, hermanos, es un trabajo, hermanos, de veras fuerte. El predicar la palabra no simplemente es agarro la Biblia, doy la palabra como caiga. No. El primer problema y el trabajo grande de un predicador es que lo que va a salir de la boca de este hombre, él primero tiene que estarlo practicando. Porque si yo predico algo que yo mismo no estoy viviendo, sería un mentiroso o un charlatán delante de Dios. Y el cantar y el predicar tiene la misma responsabilidad. ¿Sabía usted que cada alabanza que usted y yo cantamos, cuenta nos va a pedir Dios en aquel día? La gente cree que simplemente es cantar alabanza. No, mi hermano. Por eso dice Deuteronomio 31:21 que el cántico que tú y yo cantamos va a ser testigo en nuestra cara en el día del juicio. Por lo consiguiente, cada alabanza que usted canta, procure vivir lo que usted está cantando. Lo que yo predico, procuremos vivir lo que predicamos, porque Dios no quiere oidores, sino quiere hacedores de su bendita palabra de Dios. ¡Aleluya! Aquí, mis hermanos, vemos cómo Dios está llamando a Ezequiel y le está dando el trabajo, le está dando la comisión, le está ordenando y le está dando el trabajo que Ezequiel tiene que hacer. Hermano, fíjese que mucha gente tiene el concepto de decir: no, yo para qué voy a predicar, ya para qué voy a reprender al hermano, si el hermano ya está grande, al hermano ya se le dijo, hay que haga lo que quiera hacer. Hermano, aquí no se trata de que haya el hermano que haga lo que quiera hacer. Aquí se trata que si tú ves a tu hermano que está
haciendo algo malo y tú no le dices nada, el problema ya no va a ser con tu hermano, el problema ya va a ser directamente con Dios. Y hay de aquel que asolape el pecado de sus hermanos, hay de aquel que está viendo el pecado. Por eso dijo el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad predicarle la palabra, pero ay de mí si no le predico la palabra. Gloria a Dios. Entonces Dios está llamando a Ezequiel como atalaya. Y hoy vamos a ver los dos tipos de atalaya que nos habla la Biblia, para que usted y yo nos identifiquemos qué tipo de atalaya somos. Pero para que entendamos esto, vamos un poco a la historia. ¿Quién es un atalaya o quién era un atalaya en los tiempos de Israel? Hermano, según la Biblia o la historia, todas las ciudades de Jerusalén en Israel estaban amuralladas como unos muros aproximadamente como estos, así, altotes, como para que el enemigo no pudiera brincar. Y en cada distancia de los muros había una torre, y en esa torre había un atalaya. ¿Cuál era el trabajo del atalaya? Era vigilar, era cuidar. Cuando el atalaya veía y se daba cuenta que venía pueblo enemigo a atacar a la ciudad, ¿qué hacía el atalaya? Inmediatamente agarraba la trompeta y daba sonido de alerta. Entonces cuando el pueblo escuchaba la voz, el sonido de la trompeta del atalaya, el pueblo rápido se preparaba, agarraba sus armas, porque el atalaya les había dado voz de alerta. Pero ¿qué pasaba cuando el atalaya se dormía? Llegaba el enemigo, entraba al pueblo, destruía el pueblo. ¿Y quién tenía la culpa? El atalaya. Hermano y hermana, usted y yo también somos atalaya. Es cierto, hoy no vamos a tocar una trompeta. Dios le dijo a Isaías en el 58:1: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado y anúnciale su rebeldía. Predícales, le dijo Dios a Ezequiel, si te escuchan o no te escuchan, porque son casas rebeldes. Un día conocerán que hubo predicador en medio de ellos, porque ese es el trabajo de un predicador. Entrega el mensaje. Si lo reciben o no reciben, ese ya es problema con Dios. Porque normalmente siempre que usted predica habrá un montón de cabros en la iglesia que nunca van a recibir la palabra. Los cabros, la Biblia le llama izquierdistas. Y un izquierdista, conocemos que un izquierdista es un revolucionario. Sabemos que un izquierdista es un guerrillero. Sabemos que un guerrillero está en contra de su propio gobierno. Entonces me da a entender la palabra que estos cabros están en la iglesia, y estos siempre están en contra de la misma palabra de Dios. Que aunque usted le muestre los versículos, este desasiado lo mira, pero dice: no, legalista es este hombre, no, extremista. Es que ahorita ya no estamos en los tiempos de Tatalapo, no estamos en los tiempos de Tecún. Hoy estamos en el siglo XXI y hoy se puede hacer lo que no. Al diablo con eso. Aunque estemos en el siglo 25, la Biblia dice que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y la moda no es para la iglesia. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado: somos atalaya. Dígale: somos atalaya. Aleluya. Gloria a Dios. Normalmente en Guatemala, hermanos, cuando usted entra a un banco, en la puerta del banco, ¿quién es el que está parado? Policía, seguridad. ¿Ha encontrado usted algún día un seguridad chateando ahí en la puerta del banco? ¿O con la escopeta en la espalda y sentado durmiendo en la silla? ¿Verdad que no? ¿Cómo está la seguridad? Atento a la expectativa. ¿Por qué cree usted? Porque esta seguridad sabe que si un delincuente entra a ese banco, al primero que le dan para abajo es al seguridad. Iglesia amada, el enemigo muchas veces está entrando a las iglesias, y los atalayas, no sé qué le pasa. El atalaya hoy en día tiene miedo a abrir su boca, tiene miedo a reprender el pecado, miedo a que se enoje fulano, sutano. Es que esa es una verdad que la tienes que entender. Desde el momento que te pares a predicar la verdad, el que está en la mentira es el que se va a enojar. Jamás se te va a enojar el que está en la verdad. El que se molesta es el que está en la mentira. El que está en la verdad es el que se goza. Ese dice: esa es palabra, eso es lo que yo quiero escuchar, esa es palabra de Jehová. Entonces Dios le está diciendo a
Ezequiel. Yo te he puesto como atalaya. Y mi hermano, es que ese es el trabajo, esa es la responsabilidad. Créame que cuando yo entro a cada congregación a predicar, hermano, mire, no es mentir, hermano, porque no puedo mentir. Las manos me sudan. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es tan profunda que tiene, imagínese usted, 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versos. Es tan profunda, hermano, pero aquí no se trata de que yo quiero hablar. Aquí no se trata que usted quiere escuchar. Aquí se trata qué es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero los atalayas están durmiendo en estos tiempos, hermano. La Aleluya. mayor parte de atalaya están durmiendo. Y el atalaya se da cuenta del pecado que está dentro de la iglesia, pero si hace el tonto, peor si es su amigo, hermano, ¿cómo le va a reprender ese pecado? Si ya se dio cuenta que aquella tiene 2 mujeres, si hace el tonto juntamente con él, asolapador de pecado, va para el infierno juntamente con este asolapador. Hermano y hermana, no esté tapando pecado. Hermana, si su marido está en pecado, venga, denúncielo. Y no lo va a hacer porque usted sea una vieja chismosa, lo va a hacer porque usted no quiere ser cómplice de ese pecado. Pero si usted no amonesta ese pecado, usted estaría igual que Ananías y Zafira, los dos tapándose con la misma chamarra. Y por mentirosos los dos tuvieron que morir delante de la presencia de Dios. Amonesta el pecado. Si no lo invita a las aguas, no se preocupe. Si se enoja con usted, no se preocupe. Con que no se enoje aquel que nos da la vida, aunque se enoje Guatemala entero, es más que suficiente que yo esté feliz con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué tipo de atalaya será usted y seré yo? ¿Será que usted amonesta el pecado cuando lo veo se hace el tonto? Gloria a Dios. Aleluya. Ay, es que eso solo en criticar. Así dice la gente, hermano. Ay, es que ese, hermano, si usted sabe que la Biblia dice no juzguéis para no ser juzgado, usted cómo juzga a la gente. Deje, mire, y hay unos hijos del diablo que se atreven a decir, si el único que me tiene que juzgar es mi Dios. ¿No te da miedo que Dios te va a juzgar? ¿No te da miedo que Dios te va a juzgar en aquel día? Ya se te olvidó que la balanza de Dios es recta, que para él no hay pecado chiquito ni pecado grande. Ya se te olvidó que Dios al hijo al que ama lo corrige. Ya se te olvidó que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ya se te olvidó que Dios es amor, pero que también Dios es fuego consumidor, y que así como un día le metió fuego a Sodoma y a Gomorra, así te puede meter fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted reprende el pecado, lo primero que le saca en Mateo 7:1, la Biblia dice no juzguéis para no ser juzgado. Cuando le estoy viendo a estos sinvergüenzas. Pero no han leído lo que dice Juan 7:24. Sí pueden juzgar, pero juzguen con justo juicio, no juzguen conforme a las apariencias. ¿Qué significa eso? Significar con justo juicio, no conforme a las apariencias, es que yo, porque mira aquel que anda bien entacuchado, él es un siervo y porque mira un hermanito que anda con playerita de paca, yo diga no, ese es del diablo. No, eso es juzgar conforme a las apariencias, porque la gente cree que porque aquel anda bien vestido, ese es un siervo de Dios. ¿Y de qué sirve que usted mire a la sierva aquí en la iglesia con la falda larga? ¿De qué sirve que usted mire a la sierva aquí en la iglesia con su camisita? Si la muy hija del diablo, hipócrita, sinvergüenza, en la calle, enchorada, empantalonada, con licra, al diablo con esa mentira. Si usted es cristiano aquí, aprenda a ser cristiano allá afuera. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Acabamos empezando y agarró calor. Aleluya. En lo que me toma un poquito de agua, dígale al que está a su lado, si te enojas tu papá se llama diablo, dígale. Aleluya. Santo Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Las redes sociales son muy contendibles, hermano, y hay mucha gente que dice, hermano, es que no trate de hijo del diablo a la iglesia, es que jamás trato de hijo del diablo a la iglesia. ¿Por qué Pablo le dijo, hermano, en el capítulo 19, 16? De hecho, ¿a quién Pablo le llamó hijo del diablo? A un brujo que se estaba oponiendo que no se predicara la palabra de Dios. De manera que si usted no se opone a la palabra, usted es hijo de Dios, hermano. Pero si usted no quiere que esta verdad se predique, lo siento mucho, usted no es hijo de Jehová, su tata se llama diablo. Gloria a Dios. Porque una hija de Dios jamás
jamás se va a enojar con la verdad. Hermano, ¿sabe qué dice mucha gente? No, dice, es que a las ovejitas hay que tratárseles con amor. La gente cree que amor es simplemente decir, Cristo murió en la cruz del Calvario y está allá. Hermano, sí es parte del amor, pero ¿cuál es el amor de Dios? Deuteronomio 8:5 dice que Dios al hijo al que ama lo corrige. Es decir, que si la corrección viene a nuestra vida porque tenemos un Padre que nos ama. Si Dios fuera el alcahueta, no lo corregiría, lo dejara en su pecado, pero porque lo ama, lo corrige. Entonces, mi hermano, nuestro trabajo es amonestar, es enseñar, es predicar, redarguir, reprender, enseñar, corregir. Ese es el trabajo de un predicador. El problema de que hoy la mayoría de predicadores que usted escucha en altares, en radios, en televisión, solo mensajitos bonitos, mensajitos de entre más grande tu ofrenda, más grande tu bendición, y que entre más grande tu billete, más grande vas a recibir, y que si traes tu moto, Dios te da un carro, y que si das tu carro, Dios te da dos, y que si das tu mujer, Dios te da dos. Gloria a Dios. Aleluya. Y para muestra de un botón, vaya a ver esas iglesias. Están a reventar, hermano. Ahí la gente ya no cabe. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la profecía que Pablo le dio a Timoteo, que en los últimos tiempos la gente iba a apartar el oído de la verdad y se iba a volver a tonterías, a payasadas, a locura, y se iban a levantar maestros conforme a sus propios deseos carnales. Pero tú, le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, habla a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, Dios. En los tiempos de antes, hermano, en los tiempos de los profetas, cuando la gente escuchaba que el profeta iba para la ciudad, la gente temblaba, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de un profeta tenía dos cosas, tenía dos razones, dos trabajos. Cuando la boca del profeta se abría, uno era para señalar el pecado de la nación, dos, era para declarar el juicio que venía sobre esta gente. Hermano, por eso es que cuando la gente veía a un profeta, a un atalaya, la gente temblaba, la gente tenía miedo, porque sabía que este hombre no llevaba palabra de bendición, sino palabra de amonestación. Hoy está al revés la cosa. Hoy cuando se menciona o se anuncia que un profeta viene, la gente se amontona. Aleluya. Gloria a Dios. Le aseguro que más de un pícaro no vino hoy porque escuchó que Carlos Rivas iba a venir. Sí. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Le aseguro que más de alguna vieja pícara el día de hoy vino con su cara natural, porque sabía que iba a venir a predicar. Pero mañana, pura payasa en la calle. Gloria a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Aleluya. Trató de pintar su pelo natural, porque como en la calle es de pura gringa de farmacia, hermano. Pero aquí, hermano, no seamos hipócritas. Por eso es que muchos amigos no quieren venir a la iglesia, porque está viendo la hipocresía que se vive dentro de la iglesia. Hermano, es que el trabajo de la atalaya es hablar, es predicar, es corregir. Hermanita linda, te traigo una buena noticia. Usted no es payasa para que se pinte la cara, tampoco es una prostituta. Usted fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Así Dios te hizo hermosa, Dios te hizo preciosa. Cuando te pintas la cara, mujer, estás diciendo que Dios no te hizo bien. Cuando te pintas la cara, estás diciendo que no estás de acuerdo como Dios te hizo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cierto o no cierto? Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Aquí en la capital quiere ganas predicar así, hermano. Aleluya. Ay, yo he ido a iglesias, hermano. Da cosa predicar, hermano. Gloria a Les Dios. contaba la vez pasada que me sentaron a una señora en la primera, yo te creo, no sé si escuchó este testimonio. Me sentaron a esa señora en la primera fila, hermano. Estaba bien pintada, colocha, pero no era original, sino a la fuerza. Mire, hermano, bien depilada la vieja cochina, así como algunas cochinas están aquí, bien depilada, mire, y con unos grandes tacones que cuando caminaba cruzaba las patas como que era chucha recién parida. Mire, hermano, y tenía, eran unas botas, las botas le llegaban a la rodilla con unos grandes tacones, y el pantalón lo tenía metido entre las botas. Y sabes si para el
cafetal, no sé para dónde iba, pero estaba con botas y pantalón. Hermano, yo predicando la palabra, siempre predico temas de santidad, porque de qué sirve que usted prospere económicamente si en santidad está patas arriba delante de Dios. Y al final la clave está en la santidad, porque sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y yo predicando ese tema, hermanos, como ahorita, de empezar a agarrar un poco más de fuego. Y predicando y predicando. Cuando terminé de predicar, me acuerdo que le digo a la señora, amiga, ¿quiere usted aceptar a Cristo Jesús? Y el diácono que me había invitado estaba allá atrás. Y cuando yo le hacía la invitación a la amiga, el diácono me hacía así. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no entendía, pues. Entonces seguí insistiendo. Dije, de repente me la gano para Cristo. Amiga, ¿quieres aceptar a Cristo? Y el diácono hacía así. Y se ponía puro semáforo más de colores. Cambió, se ponía pupuso, rojo, morado. Y mira, total que la amiga nunca quiso aceptar a Cristo. Cuando me bajo de la actividad, el diácono asustado me decía, pastor, es que ella no es amiga. Y le digo, entonces ¿quién es? Es la pastora general. Gloria a Dios. Y yo le digo todavía, esa cosa. No, hermano, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Ah, no, la palabra, hermanos, martillo, hermanos. Aleluya. Al torcido la palabra es martillo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo que Dios le está dando el trabajo a Ezequiel y lo llama como atalaya. Pero en la Biblia yo encuentro dos tipos de atalaya, uno bueno y el otro re malísimo delante de Dios, hermano. Miren, por ejemplo, yo encuentro atalayas como el sacerdote Elí. ¿Han escuchado esta historia del sacerdote Elí? Dice que Elí se daba cuenta del pecado, veía cómo sus hijos se acostaban con la mujer en el templo, pero Elí se hacía el tonto, se hacía el ignorante, no decía nada. Eso mismo está pasando hoy en día. ¿Cuánto, hermano, atalaya igual que Elí está viendo el pecado adentro de la iglesia? Hombres que tienen hasta dos mujeres y los tienen encaramados arriba del altar. Pastores que han caído en adulterio y los tienen encaramados arriba del altar. Y la gente no dice nada porque están igualitos que Elí. Y como tal y cual son los dos hijos del diablo. Porque usted que anda en el espíritu no puede invitar a uno que anda en la carne, y alguien que está en la carne no puede invitar a alguien que está en el espíritu, porque dice Amós, no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Es decir, que el que invita a alguien que está en el espíritu es porque también está en el espíritu. Pero si invitas a alguien que está en adulterio, tú también estás en la carne. Bendito. Aleluya. Y eso pasa hoy en día. Los atalayas se dan cuenta del pecado entre la iglesia, se hacen los tontos. Ven como el hermano está pecando, hermano, se hacen los tontos. ¿Y sabe qué dice mucha gente? No, dice el siervo, es que si le predico al hermano, si le reprendo, se me va a ir de la iglesia. Incluso cuando hay hombres, hermanos, que Dios los levanta para predicar, ¿sabe qué hacen con este hombre? Lo sientan y ya no le dan privilegio. Cuando Dios levanta a una mujer para predicar y reprender el pecado, lo sientan y ya no le dan privilegio. ¿Sabe por qué? Porque esta gente sabe que Dios está levantando un atalaya que está sacando todos los chirajos a la luz. ¿Y sabe qué dice muchos siervos? No, dice, es que si le predico, la iglesia se me va, el hermanito se me va. Siervo, si ese adúltero sinvergüenza que lo que está en la iglesia es de Dios, no se va a ir, al contrario, va a cambiar cuando se le predique la palabra, porque dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. Es decir, que si es de Dios, ahí va a estar. Aleluya. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Quietecito. Bendito Dios. Santo Dios. Aleluya. En la Biblia encuentro otros atalayas, hermanos, que están patas
patas arriba. Hermano, en Apocalipsis encontramos 7 iglesias, ¿cierto o no cierto? 7 iglesias, y Dios le da el privilegio a hermano a Juan para que le escriba a los 7 pastores. Por eso usted encuentra en el encabezado que dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe a la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia. Total que las 7 cartas son dirigidas a los pastores que están en la iglesia, y al final de cada carta dice: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero de esas 7 iglesias de Apocalipsis, 5 están patas arriba, hermanos. Aleluya. Para no cansarle, hay una iglesia como la de Éfeso, donde Dios le dice a este pastor: pastor, yo tengo contra ti que estás tolerando a Jezabel. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y usted sabe quién fue Jezabel? ¿Sí sabe o no sabe? Amén. ¿Sabía usted que Jezabel existió como 1000 años aproximadamente antes de Cristo, cuando se le presentó al siervo Jehú? Y por cierto, el primer libro de Reyes 9:30 narra la historia donde Jezabel dice que el trabajo de Jezabel era seducir a los siervos de Dios. El trabajo de Jezabel era hacer caer a los siervos de Dios. Y dice la Biblia que cuando el siervo iba entrando a la ciudad de Jezreel, donde vivía Jezabel, dice que Jezabel inmediatamente se pintó la cara, se arregló el pelo y se asomó a la ventana y empezó a seducir al siervo de Dios. ¿Para qué se pintó la cara Jezabel? Para seducir, para provocar, para coquetear. Aleluya. Ahora usted, ¿para qué se la pinta? Gloria a Dios. Y no dice que se maquilló, se pintó, dice la Biblia. Aleluya. Amén, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo leo la Biblia, hermano, y encuentro hombres como Pablo, como Juan el Bautista, como Nehemías, son hombres que me inspiran aliento a seguir predicando esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, Nehemías, los siervos de Dios no fueron de palo, de piedra, de robot. Ellos fueron de carne y hueso. Tenían sentimiento igual que nosotros. Me imagino que también tenían miedo, y como algunas veces tenemos miedo. Pero estos hombres, hermano, dicen, mi hermano, yo como no quisiera atalayas como Nehemías. Cuando usted lee Nehemías capítulo 13 versículo 20 en adelante, dice que cuando Nehemías entró al templo, dice que arriba del altar había un endemoniado mundano que se llamaba Tobías. Dice que hasta una cama le habían puesto a Tobías arriba del altar. Y cuando Nehemías entra al templo y mira esa corrompedera, dice que los agarró del pelo y los sacó a manadas. Ay, hermanito lindo, si a mí me llaman legalista, ¿cómo le llaman a Nehemías? Gloria a Dios. Aleluya. Hoy están homosexuales ahí en los altares, afeminados en los altares, adúlteros en los altares, fornicarios en los altares, sinvergüenzas en los altares. Aleluya. Porque no hay Nehemías que reprendan ese Gloria a pecado. Dios. ¿Ya se cuenta cómo están algunos arriba de los altares? Bien hermanos, ver a un hombre depilado es la peor vergüenza que puede haber en esta tierra, hermano. Aleluya. Gloria Qué a Dios. desgracia, hermano. Revise la cara que está a su lado, si está depilado. Y si está depilado, arrastre aunque sea de las patas y tráigamelo por acá. Le vamos a reprender ese demonio de homosexualismo que Gloria a tiene Dios. metido. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 18 de Levítico dice que el hombre y la mujer que se depila es porque tiene lepra. Amén. Aleluya. Así que si usted mira a una señora, a un hombre depilado, no le diga hermana, hola leprosa, hola leprosa. Vieja chiflada que agarra una pinza ahí. Y después que se arrancó todos los pelos, agarra un marcador. Vieja más atarantada. Aleluya. Gloria a De ver, Dios. hermano. Así está la iglesia hoy en día, hermano. Aleluya. ¿Sabe qué dijo otra atarantada allá por donde yo vivo? Hermanos, que yo me arranco la ceja, digo, porque muy gruesa, digo, pura ceja de coche. ¿Sabe si el coche tendrá ceja? Pero así dijo ella.
Aleluya. Hermana, no Gloria a sea Dios. loca, hermana. ¿Usted cree que Dios nada más dejó estos pelitos por quererlos dejar? ¿Sabe para qué Dios dejó estos pelitos? Mire, para que el sudor no se me mete en los ojos, sino estos pelitos hacen el favor de desviar el sudor a los lados para que mis ojitos Gloria a Dios. sigan bonitos. Y como dijo el salmista David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ser significa los pelos de la ceja. Aleluya. Muchos leen ese versículo y bendiga todo mi ser, pero no sabe qué hacer. Significa toda la existencia del hombre, los pelos de la ceja, las uñas de las manos y las uñas de los pies. Aleluya. Gloria a Dios. No se ha enojado todavía. Aleluya. O ya se enojó. Pura cabeza de vejiga, se mira la señora bien lisa la frente, ¿no? Chiflada, de veras. Aleluya. ¿Sabes por qué pasa todo eso? Porque no hay atalayas. Y cuando hay uno, la gente tiembla, la gente huye, la gente no quiere estar en ese lugar. Mire, hermano, si hubieran atalayas, hermano, como Nehemías, no habría tanta corrompedera en los altares. Hoy suben los muchachos al altar con unos sus pantalones. Mire, hermano, no solo no tienen nalga, estos desasiados, y con esos pantalones apretados, pura salchicha de a 50 centavos. Y pregúntele, ministro de alabanza, hermano. Gloria a Dios. Maricón, hijo del diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué me dice a mí la Biblia? Cuando mira a estos hombres con pantalones apretados, ¿sabe qué me dice la Biblia? Judas, dice la Biblia, Judas es el